Un saludo a todos los que nos hacen el favor de estar viendo este video. El día de hoy queremos compartirles qué podemos hacer para cuidar nuestras plantas de las arañas que llegan a visitarlas, de las cochinillas que quieren echarlas a perder, de los pulgones amarillos que son muy comunes en esta zona, de las costras que se les hacen en las hojas, que es una plaga que se conoce como conchita, y de cuando tienen algún bicho que hace que las hojas se le pongan cenizas y que pierda todas las flores. Jardinería práctica, tu vivero en casa. Muchas veces tenemos las plantas de una manera perfecta, floreciendo, y poco a poco se van tornando de un aspecto diferente. Miren, aquí tenemos esta planta comparada con esta. Esta es una planta del mismo tipo de esta. Es la misma floración, el mismo color, son esquejes unos de otra planta. Pero aquí vemos la floración un poquito más grande, la hoja bien extendida, de un color uniforme, y esta planta está sana. Es un momento en que la planta está sana. Y vemos esta, comparativamente, si alcanzan a apreciar, tiene las hojas mucho más pequeñas. Y tiene las flores también, vean, esta flor se estaba desarrollando bien, pero ya esta siguiente se desarrolla muy pequeñita. No es que el tamaño de la flor sea así, es que esta planta tiene un bicho que la está afectando y está haciendo que nos produzca ese tipo de flores. Pero el tamaño original de la flor es este. Entonces, aunque aparentemente se ve bien, pero como nosotros conocemos la planta original, sabemos que algo no anda bien con esta planta. Cuando ustedes adquieren una planta en un vivero, o que ustedes cultivan una planta y ven su desarrollo de inicio y está bien, está frondosa, está hidratada, está floreciente, o sea, eso es lo que quisiéramos conservar siempre que tengamos esa planta. Pero cuando llegan los insectos, entonces los resultados no son esos. Hay que advertirlos a tiempo para poder rescatar esa planta y que no se nos llegue a morir o llegue a quedarse sin flores como esta y cada vez sea más difícil rescatarla. Miren, aquí está muy claro el ejemplo también. Esta es una planta nueva de semilla. Su primer flor, vean el tamaño, su primer floración. La siguiente floración que nos echó ya disminuyó muchísimo el tamaño. Menos de la mitad, o tal vez una tercera parte del tamaño de esta. La siguiente, miren, bien pequeñita la flor y los tonos ya mucho más tenues. Ya le pusimos un tratamiento de agua jabonosa. Esta va a ser una floración nueva. Vamos a ver en esta floración que nos va a desarrollar de qué tamaño y de qué tonalidades la va a abrir para poder comprobar si el tratamiento que le estamos poniendo es efectivo o no. Entonces, ahí es donde vamos midiendo los resultados que tenemos de los productos que estamos aplicando. Porque de lo contrario, va a llegar el momento en que la planta queda así, y si no estamos atendiéndola, entonces se nos puede llegar a morir. Pero miren, a esta también le empezamos a poner el tratamiento. A los brotes nuevos, aquí tenemos hojas nuevas, ya el color es más uniforme, la hojita un poco más grande, lo cual quiere decir que va mejorando la planta. Esta va a llegar el momento en que se va a recuperar totalmente, pero sí necesitamos un poco de dedicación para poder rescatar este tipo de plantas. Quizás es la parte fea de la labor del jardín, el tener que estar desemplagando o revisando nuestras plantas, pero vale la pena que lo hagamos porque así vamos a poder conservar las plantas, curarlas y volverlas a ver florecientes como alguna vez las vimos, que fue como nos gustaron, que por eso las adquirimos o por eso las estamos cultivando, porque el adorno llama la atención y porque nos gusta que estén en muy buen estado las plantas. Aquí, como les comentaba al principio, vamos a utilizar para este tipo de plaguita, vean aquí, hay una telaraña, espero la puedan apreciar. Ok, aquí la araña pues ya vive en la planta. ¿Dónde está? No sabemos. Pero el efecto que nos está dando, vean, aquí está atrofiando los retoños nuevos de la planta. Incluso, en lugar de que estas hojas vayan orientadas
así hacia arriba o un poco horizontales como debieran de ser. Vean la diferencia de cómo se están desarrollando estas hojas. Hacia abajo, parecen sombrilla. Y vean las de la planta sana. Estas hojas están orientadas hacia arriba y están extendidas. A veces el efecto es que la hoja no se llega a desarrollar, no se llega a desenrollar, queda así enrollada y no llega a desenvolverse. No llega a desenvolverse, se va echando a perder y no llega a desenvolverse. Ahorita no tenemos ninguna planta en ese caso, pero es otro tipo de plaga que afecta comúnmente a estas plantas. Vean esta también, aunque en menos el ángulo de inclinación hacia abajo es un poco menos de esta, pero también ya se advierte la sombrillita en los retoños nuevos. Entonces, esto no es normal en el desarrollo de las hojas de las coronas de Cristo. La flor que nos desarrolló aquí tampoco es normal, porque el tamaño está más pequeño y los pétalos tampoco están bien extendidos. Entonces, aquí, antes de que esta planta empeore, tenemos que hacerle algún tipo de tratamiento. Miren, en las rosas del desierto se afecta también las hojas. Si nosotros vemos hojas así, que los retoños nuevos están saliendo, algo está pasando con esta planta. Tiene algún bicho que le está haciendo daño a la planta. Vean. Entonces, ahí tenemos que empezar a actuar para que esa plaga no avance y nos llegue a echar a perder totalmente la planta. Esta, por ejemplo, tiene aquí los pulgoncitos amarillos. Esa es una plaga muy común. Esta la hemos visto solamente en las rosas del desierto. A la corona de Cristo no se la hemos visto. Pero en las rosas del desierto sí es muy, muy común esta plantita. Esta plaga que las empieza a afectar, miren, desde pequeñitos. Y se va a los brotes nuevos. Ahora, aquí, con esta planta, tenemos un triple problema. Pero una plaga de este tipo nos puede echar a perder un trabajo de injertos y un trabajo de cuidados de tal vez meses. Como en esta, está injertada y tiene 3 injertos que están bien fusionados y han sido progresivos. Nos están regalando flores. Pero si nos acercamos un poquito más, vemos que la planta no es perfecta del todo. Miren, aquí está la muestra de los pulgones que están ahí queriéndose comer los brotes nuevos de la planta. Aquí están las costras. Miren, este es otro tipo de plaga. Aquí la conocemos como conchita. Vean, es como una escama que se le pega a la hoja y entonces ya no la deja extenderse ni desarrollarse bien. Aquí está la otra. Y por si fuera poco, esta planta la hemos estado haciendo un tratamiento y otro tratamiento y no ha resultado, y nos dimos cuenta cuando la movimos del lugar que también tiene rastros de que tiene cochinilla. Vean, aquí hay una parte blanquecina, una parte blanca que nos indica que es un nidito de cochinillas. Entonces, cuando nosotros tenemos una planta y le ponemos un tratamiento y otro tratamiento y otro tratamiento y no progresa la planta, tenemos que revisarla de una manera más completa. Entonces, aquí ya es momento de irnos a las raíces, a ver qué encontramos en este tipo de planta. Y podemos sorprendernos de que, miren, efectivamente el nido de cochinillas está desde la raíz. Entonces, aquí, pues si no corregimos este problema, podemos estar gastando nuestros recursos, nuestro tiempo y todo, queriendo acomodar el follaje, y vemos que no resulta. ¿Por qué? Porque no estamos llegando a corregir el problema desde acá. Entonces, ¿qué podemos hacer para corregir este tipo de problemas? Ahorita les vamos a decir. Ahora, esta planta aparentemente se ve perfecta también. Así, a simple vista, se ve perfecta. Pero hay que estar continuamente revisando las hojas,
por la parte de atrás y vean lo que nos podemos encontrar. Vean que aun cuando aparentemente está sana, vemos inicios de una plaga. Este también es un tipo de costra, un tipo de cochinilla en la corona de Cristo, y que si no la combatimos a tiempo, también puede dañar nuestra planta y terminar con ella. Ahora, también aquí, ¿por qué no? Si podemos echar un vistazo a las raíces de esta planta, a ver cómo está. Entonces podemos sacarla así, y miren, aquí vemos cómo la cochinilla viene desde la parte de acá. Esta es la cochinilla que está afectando a la planta, miren. Entonces, en un tiempo más, esta planta va a estar invadida porque la plaga está viviendo en sus raíces. Otro indicador de que hay alguna plaga en nuestra planta es el cambio de coloración en sus hojas. Miren, estas están muy amarillentas, están decoloradas, y las flores, nosotros ya estamos viendo que no nos las da de un tamaño como nos las daba anteriormente. ¿Por qué? Porque esta planta la conocemos desde recién nacida y sabemos que este no es el tamaño de flor normal, ni este es el color de sus hojas. Miren, acá por ejemplo tenemos hojas nuevas con un color más intenso, tanto por la parte de enfrente como por la parte de atrás. Este era el color original de sus hojas, de un tamaño más grande, y también las flores de un tamaño más grande. Ahora, por alguna plaga que a simple vista no se ve qué bicho sea, entonces el resultado es este. Pero podemos actuar y corregir esa situación. Para todas estas variantes de plagas, lo que nosotros usamos para combatirlas es simplemente agua jabonosa. El agua jabonosa en diferentes concentraciones, aplicado en el follaje, en las flores, incluso en el sustrato. Lavamos la maceta por dentro, por fuera, y con eso estamos combatiendo las plagas, y estamos cambiando nuestras plantas ya sea a sol directo, a media sombra o a sombra, según sea necesario, y nada más es lo que usamos para combatir esas plagas tanto en las rosas del desierto como en las coronas de Cristo. Ahora, ¿cómo preparamos esta agua jabonosa? Podemos poner en 1 litro de agua unos 20 mililitros de jabón lavatrastes. Aquí la estamos midiendo, pero ya cuando nosotros tenemos cierta práctica lo podemos hacer a tanteo y ya sabemos más o menos para 1 litro qué coloración va a tener con el jabón que nosotros le apliquemos. Aquí vamos a poner 20 mililitros exactos en aproximadamente 1 litro de agua. Miren, ahí está, vamos a enjuagar para que se vaya todo. Y vamos a... Vamos a ponerle el atomizador. Vamos a agitar para que se mezcle bien el jabón. Y esto es lo que nosotros vamos a aplicar para corregir los tipos de plaga que les hemos mencionado. Por ejemplo, aquí tenemos la de los pulgones. Entonces, aplicamos esta agua jabonosa directamente ahí, por todos los ángulos, y la dejamos actuar. Hemos comentado también que esta agua jabonosa es preferible aplicarla por las tardes, cuando el sol no quema, porque si esta agua jabonosa se seca con el sol fuerte, entonces va a deteriorar las hojas, los brotes nuevos de la planta. No va a llegar a matar la planta, simplemente la va a dejar sin hojas ni flores, o le va a ocasionar manchas negras como esta. Esta planta la hemos tenido en tratamiento para corregirle esa plaga. Y cuando nos descuidamos de no enjuagarla a tiempo, este tipo de manchas es lo que le ocasiona el agua jabonosa, que pues la planta no se va a afectar directamente, o sea, no va a morir la planta. Ya no luce igual, pues si no queremos que suceda esto, entonces aplicamos esa agua jabonosa por la tarde, y a otro día muy temprano, antes de que el sol caliente, antes de que el sol esté fuerte, tenemos que enjuagar esa planta a la que le aplicamos jabón. Tendríamos que enjuagarla con un atomizador con agua solamente. Limpiamos ese jaboncito que le echamos un día antes
Y esta planta puede seguir directamente al sol como estaba y no le va a suceder nada. Para las arañas, aquí está la planta que tiene telaraña. También ponemos el agua jabonosa, que empape flores, follaje, todo lo que podamos mojar, los tallos también, porque a veces ahí se anidan. Ustedes se van a dar cuenta muchas veces que al estar haciendo esto, de repente sale la arañita por ahí y anda huyendo porque esto es veneno para ella. Y es simplemente jabón lavatrastes. Ustedes pueden con confianza usarlo en toda la planta, incluso pueden regar el sustrato con agua jabonosa. Pueden regarlo porque cuando la plaga está en la raíz, entonces si nosotros echamos el agua jabonosa, pues va a llegar más fácil a la raíz de la planta y a las paredes de la maceta, al fondo, y van a ver que va a tener un mejor efecto. Vamos haciendo esto de regarlo hasta el sustrato cuando ya hemos hecho varias aplicaciones acá y que no vemos el resultado deseado. Generalmente, después de la tercera aplicación, podemos ver los resultados que van cambiando. Y tenemos que repetir la operación hasta que se corrija totalmente el problema. Cuando nosotros podemos sacar la planta así, como si fuera un molde de pan o de gelatina, y que tiene también la plaguita en el sustrato, como esta que vimos hace un momento, entonces podemos empezar a regar aquí. Aquí no se ve tan extendida la plaga, se ve que está nada más superficialmente, y si le echamos agua jabonosa aquí tratando de empapar esa plaguita, pues le va a hacer de mucho bien. A veces también está en las paredes de la maceta, entonces cuando eso sucede aquí no se ve a simple vista, pero es recomendable también que le pongamos agua jabonosa a la maceta, porque las cochinillas a veces hacen su nido aquí, o las arañitas también. Entre más bordes y pliegues tenga la maceta, pues más escondites tienen las plagas. Este caso sí se nos complica un poco más. Este es nuestro kit de limpieza. Nosotros usamos un palito para rascarla, para quitar las costras de las hojas, o un pincel para sacudir los pulgones de aquí cuando no usamos agua jabonosa. Pero aquí podemos hacer todo a la vez porque este ya es un caso más complicado. Vamos a tratar de sacudir. Ahora también podemos empaparla totalmente de agua jabonosa, que se empape totalmente. Aquí, como vimos que tiene en la parte de abajo, tiene bastante, entonces tenemos la opción. Miren, aquí sí se alcanza a apreciar en la parte de la maceta, en las paredes de la maceta. Ahí está. Si removemos un poco acá, quizás nos encontremos más. O, miren, ahí está el rastro de los nidos de cochinillas. Entonces aquí sí, ya no nada más hay que hacer esto, sino hay que llevarla y cepillar totalmente esto, y en todas los dobleces de la maceta, en todos los bordes, hay que lavar y cepillar para que esta plaga se elimine totalmente. Aquí podemos empapar esto así. Supongamos que ya lavamos bien esta maceta. Si la regresamos aquí, vamos a tener que regarla también con agua jabonosa. Con agua jabonosa toda, para que este mismo tratamiento le llegue hasta las raíces. Esto lo podemos hacer cada vez que le toque riego. La podemos regar con agua jabonosa, no le va a suceder nada. No, la planta se va a ir mejorando poco a poco. Y la podemos dejar así. Esperamos al día siguiente o a un tercer día. La enjuagamos. Si la tenemos en sombra, pues la podemos enjuagar a cualquier hora del día. Si la tenemos en sol, entonces sí, hay que procurar enjuagarla lo más temprano que podamos para que el sol no nos maltrate las flores y las hojas. Miren, hablando de cómo las arañitas salen, miren, esta es la araña que está viviendo en nuestra planta. Miren, no le gustó,
no le gustó el aroma del jabón y miren, ya está ahí buscando salida. Entonces, si según lo que nosotros queramos ser de delicados con ella, podemos llenarla de jabón, eliminarla o simplemente llevarla a otro lugar donde no nos esté molestando nuestra planta, que no nos esté robando los nutrientes que nosotros preparamos para la planta y no para la araña. Este es nuestro kit de limpieza para las plantas, para limpiar las plagas, para combatir las plagas y limpiar las plantas. Agua jabonosa, una brochita o un pincel para sacudir las hojas de las plagas y una maderita terminada en punta para quitar las costras que están un poquito más pegadas en las hojas. A veces el agua jabonosa simplemente remoja esas costritas y ya nos las deja un poquito más blandas para que nosotros las quitemos con esta maderita. Pero es muy sencillo, no es un producto caro, es algo que todos tenemos en casa y como les digo, utilizan cualquier marca. Entonces, esperamos realmente que este tratamiento les sea de ayuda, que estos consejos que estamos compartiendo aquí les sirvan también a ustedes y que lleguen a ponerlos en práctica y que en sus plantas se vean los resultados para mejoría. Muchísimas gracias por hacernos el favor de ver estos videos. Si te gustó la información, por favor regálanos un like y si crees que a alguien le pudiera servir, por favor compártesela. Hasta la próxima. Jardinería práctica, tu vivero en casa.